Buenas tardes a todos. Ahora que lo veo a Fede, ya tengo toda la confianza para empezar formalmente este encuentro de hoy, como cada jueves, desde Casa Lepage, desde este bello museo de sitio donde nos congregamos cada jueves, además para descubrir los temas más diversos, ¿no? Hoy van a ver que vamos a estar pasando como nos gusta hacer, de disciplina en disciplina, contando un poquito de todo, porque realmente personajes como Darwin tan completos no pueden más que llevarnos de una disciplina a la otra, porque lo que siempre decimos es que estos límites que a veces creamos o de los que a veces nos convencemos son muy, muy artificiosos, ¿no es cierto? Vamos a estar entonces hoy comprendiendo la evolución de la mano de Federico Agnolin y de la mano de Darwin en Argentina. Como siempre somos Flavia Sorsi y Lucas Sosa desde el Museo de Sitio Casa Lepage. Hoy con el doctor Federico Agnolin, él además de ser paleontólogo, es realmente una persona, es otro nivel de persona. Yo estoy muy contenta hoy de tenerlo acá, estoy muy contenta de que lo conozcan. La verdad que como paleontólogo es una gran persona. No, chiste. No, vamos a decir la verdad, es realmente un orgullo para la ciencia argentina. Es un joven paleontólogo del Museo Argentino de Ciencias Naturales, investigador del CONICET, ha descubierto infinidad de especies nuevas, es una cosa que no para de publicar, publica internacionalmente, son más de 200 sus publicaciones, ha trabajado en campañas paleontológicas tanto aquí en la Argentina como en Brasil y en Chile. Es realmente además un muy buen comunicador, ya lo van a estar conociendo, siempre con su toque de humor y de pedagogía, tiene mucha experiencia en esto, no solamente en la paleontología, por supuesto, él se especializa en paleontología de vertebrados y particularmente en dinosaurios, sino también en la comunicación científica. Así que van a ver, no los va a defraudar y además es un gran amigo. Tuve la suerte de tenerlo prácticamente como familia. Gracias, Fede, por estar. Estamos aquí, como siempre, desde Casa Lepage, este edificio con su larguísima historia, que nos remonta hasta principios de 1600, una propiedad en la que además estuvo, miren qué casualidad cómo es esta cosa de la vida, que además uno de los miembros de la campaña de excavación en Casa Lepage, uno de los miembros fundamentales que trabajó durante un tiempo muy extenso y que además participó de los hallazgos más relevantes, ¿no? En uno de los sectores donde más concentración de de depósitos arqueológicos recuperamos y estudiamos, fue el hermano de Federico Agnolin, Agustín Agnolin, otro gran hombre de nuestra ciencia argentina. Es así que, de la mano de Agustín y de tantos otros arqueólogos en ese momento bien nobles, estuvimos trabajando junto a Daniel Javelson en este predio y hemos recuperado esta magnífica colección que es la que se exhibe en el Museo de Sitio de Casa Lepage y que es la sede de todos estos encuentros donde tocamos los más diversos temas, como muchos de ustedes que vienen siempre lo sabrán, y muchos otros que son nuevos se los cuento. Hoy entonces vamos a estar comprendiendo la evolución de la mano de Darwin y de la mano de Federico, porque sabían que además de los 5 años que duró el viaje de Darwin a bordo del Beagle, un año entero lo pasó en territorio argentino prácticamente, así que tenemos mucho de qué hablar de esta visita ilustre que hemos tenido y de todo lo que significó, ¿no? Nos va a estar contando Federico, todo lo que significó para la teoría de Darwin y para el desarrollo de su teoría, el viaje, ¿no? El viaje a nuestra América del Sur y particularmente al territorio argentino. Quería empezar con estas palabras de la autobiografía de Charles Robert Darwin. Todos aquellos que están a la medida de opinar dicen que se trata de una de las travesías más grandiosas que jamás se hayan emprendido. Estamos equipados a lo grande. En definitiva, todo es tan próspero como el ingenio humano puede hacerlo. Quería empezar con estas palabras porque hoy nosotros acá en Casa Lepage también estamos equipados a lo grande. Estamos por emprender un viaje a lo grande con Lucas y con Fede. Así que los invito a todos a subir a bordo. Vamos a empezar entonces. Lucas nos va a estar contando algunos detalles de esta embarcación que fue la que nos trajo a Darwin a nuestras costas. Estoy.
Bueno, la nave que va a llevar a Darwin a hacer este extraordinario viaje por el mundo y que va a traerlo a la Argentina, va a ser el HMS Beagle, ¿no? Acá lo podemos ver en una pintura de un topógrafo y un oficial británico inglés llamado Owen Stylen, en uno de sus últimos viajes largos que hizo por el mundo. El HMS Beagle perteneció a la Marina Real Británica, es un barco de tipo bergantín, ¿no? El bergantín significa que es un barco de 3 palos, ¿sí? Fue botado en el río Támesis y quedó para la reserva, quedó a flote, hasta que el almirantazgo decide realizar una serie de viajes para hacer algunas expediciones, digamos, por las costas de Sudamérica, por el mundo. Vamos a ver la siguiente imagen. Vamos a ver algunas características del Beagle, que no era un barco demasiado grande, pero bueno, quedó en la historia por este viaje que hace con Darwin a bordo, ¿no? ¿Vemos la segunda imagen, Fabio? Ahí vamos. Algunas características generales del Beagle. Bueno, como les había comentado, era una embarcación de tipo bergantín. Cuando quedó en la reserva, luego fue adaptado como un bribarco, que significa, digamos, que es un barco de palos. Tenía una eslora de apenas 27 metros, o sea, como les decía, no era un barco de gran tamaño. Una manga, un ancho de unos 7 metros y medio, y calaba 3 metros 8, ¿sí? Cuando se decide usarlo para hacer estos viajes, de 10 cañones pasa a 6 cañones, y contaba con una tripulación de 72 personas. Fue, como les había comentado, botado en 1820 en el río Támesis, quedando a la reserva hasta que empiezan los viajes de esta embarcación. Vamos a la siguiente imagen. Bueno, podemos ver ahí cómo están, digamos, las diferentes estructuras del barco, ¿no? Las diferentes salas, etcétera, cómo estaba todo distribuido en este barco histórico. Veamos la siguiente imagen. Tenemos un poquito de que yo la paso. Bien, perfecto. Esta es una pintura donde se puede ver al Beagle en Tierra del Fuego, pintada por un artista que viajaba arriba del barco, se llamaba Conrad Mattens. Bueno, tenemos 3 viajes de 1830. El primer viaje lo hacía el almirantazgo británico para hacer, digamos, estas tareas de expedición, también de expediciones de costas meridionales, de América del Sur, etc. Para esto, vota, además del Beagle, al HMS Adventure, que estaba a cargo del comandante Philip Parker King, y el Beagle estaba a cargo de un comandante que se llamaba Pringle Stork. Pringle Stork se suicida y nombra a su segundo como comandante del barco, pero en el año 1828, el comandante en jefe de estación que estaba de la estación naval en Río de Janeiro, se llamaba Robert Otway, decide poner a cargo de la embarcación al teniente Fitzroy. Apenas tenía 23 años, era muy joven, queda a cargo de esta embarcación. Y en el segundo viaje es cuando va a tomar, digamos, esta connotación histórica y lo va a hacer famoso a Fitzroy, a Darwin y al barco. Vamos a ver. Hay otro tercer viaje que es entre 1837 y 1843, donde va a explorar toda la zona australiana, etc. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el segundo viaje va a ser, digamos, el más importante del Beagle, donde Fitzroy va a traer un científico que es Darwin. Y bueno, el comandante Robert Fitzroy. ¿Cuáles eran las tareas asignadas para este segundo viaje? Eran, digamos, los trabajos hidrográficos en Sudamérica. Va a ser como una continuación de algunas de las tareas que se habían hecho en el primer viaje. Determinar la longitud exacta del río Janeiro,
continuar con los levantamientos de la costa de la Patagonia Oriental entre el Río de la Plata y el Estrecho Magallanes, el canal de Beagle y el seno ballenero. También era obtener vistas de la recalada de las costas, especialmente de los cerros con su respectiva altura, y registrar las mareas y datos meteorológicos de lugares por los que navegar. También determinar las rutas hacia los puertos de las Islas Malvinas y la Galápagos, ¿no? También Darwin pasa por Malvinas, etc. Ahí podemos ver el derrotero que hace el Beagle en su viaje, que son como 5 años, donde Darwin va a pasar más tiempo en tierra que en alta mar. Bueno, sale de Inglaterra, cruza el Atlántico, toca todo lo que es Sudamérica, luego va por el Pacífico hacia Australia, la costa sur del continente africano, y luego vuelve hacia Inglaterra. Bueno, este es el viaje más importante. Después está el tercer viaje, que lo hace en la zona de Australia, etcétera, también siguiendo con estas expediciones y digamos, explorando las costas de Australia. Y pasa a hacer un barco de guardacostas en el año 1845 hasta que en 1870 es dado de baja y sale a la venta para ser desguazado. Y ese es, digamos, el fin de un barco tan importante que fue la Marina, y como barco expedicionario termina totalmente desguazado en algún lugar de Essex. Bueno, y ya que estás mencionando en qué lugar de Essex sería la pregunta arqueológica, un equipo en 2009 preparándose un poco para el aniversario, ¿no? Para el 2020, que se cumplía un importante aniversario de cuando había zarpado el Beagle, se encargó de encontrar este lugar que había sido el destino final del Beagle en Wessex, ¿no? Encargados por una institución británica, una empresa de arqueología inglesa terminó por identificar este Rockford Dock, el dique de barro, ¿sí? Un dique, ahora les voy a mostrar de qué se trata, que fue el destino final donde el Beagle fue desguazado. Hay algunas evidencias, inclusive que ya habían sido identificadas años atrás, de que podría llegar a haber algún resto todavía de la embarcación. Sin embargo, lo que sí se pudo recuperar, sin ninguna duda, lo que sí se pudo identificar sin ninguna duda, es la posición de este dique. Y esto se logró mediante el uso de una cámara que capta distintos espectros y que fue colocada en un dron, y otros medios, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, otras técnicas geofísicas que se aplicaron. Y acá tenemos una imagen desde arriba y el delineado de dónde está el dique de barro en el que se habría colocado la embarcación para su desguace, ¿no? Acá tenemos en este cuadro, un poquito de 1815, lo que es un mud dock o dique de barro, que es un dique seco, ¿no? En este caso en el río, por supuesto, donde se colocaban las embarcaciones para ser reparadas o en este caso para ser desmanteladas, ¿no? Hasta el momento no se ha identificado nada que hable del Beagle en particular, pero ya es un gran paso haber llegado al lugar y además en preparativos de ese aniversario tan importante, y realmente los arqueólogos que estaban involucrados en este proyecto estaban exultantes con este descubrimiento, y no es para menos. Se hicieron algunas réplicas. En Chile hay una réplica del Beagle. Después Sí. otros lugares también donde se hicieron, pero bueno, por falta de digamos, medios económicos no pudieron terminar de hacerla. Claro. Y sí, la reconstrucción tiene algo, ¿no? Tiene algo de esa magia de volver a vivir en carne propia estos espacios y estas estructuras. Siempre nos despiertan mucho el imaginario y nos permiten además conocer un montón de cosas, ¿no? Que de otra manera no conoceríamos. Desgraciadamente no quedó nada del barco. Sin embargo, tenemos todos los relatos hechos por el mismo Darwin y además interpretados por estos científicos, como es el caso de Federico, como para conocer muchísimo sobre la importancia de América del Sur en el viaje de Darwin y la importancia de Darwin en América del Sur, por supuesto, también. Fede, bienvenido, millones por estar. Realmente es un lujo para Casa Lepage tenerte, por lo que sos como comunicador y como científico. Así que estamos orgullosos y contentos
y te damos la bienvenida para que nos desasnes en todo lo que tiene que ver con Darwin, la teoría de la evolución y su viaje por nuestras costas. ¿Estás mudo, Fe? Por ahí. Nunca pensé que iba a llegar el momento en el que Federico no hablara, no se lo escucha. Ahí está. Ahora sí. Me desmutearon, ahí pude ingresar, pude hablar. Bueno, mil gracias a ustedes por invitarme, mil gracias a vos, Flavia, por las palabras que dijiste y que es feo cuando tirás muchas palabras lindas, muy, muy floreado, porque después uno dice, bueno, capaz que hago una porquería. Y la gente se tenés que estar a la altura ahora. Sí, pero bueno, sí, no, además empezamos arriba, para bajar hay tiempo, así que no hay ningún problema. Bueno, vamos a empezar con la charla. No sé, Flavia, si la ibas. Ah, está. ¿Fenómeno? Sí, vos andás diciéndome siguiente y yo la manejo. Bárbaro. Bueno, vamos a comenzar esta breve charlita sobre Darwin. Obviamente hay millones de cosas de las que podemos hablar. Vamos a hablar de unas pocas y en muchos casos vamos a saltearnos periodos y un montón de cosas porque si no sería muy tedioso y obviamente es un hombre con el cual podemos hablar muchísimo tiempo. Próxima, por favor. Acá tenemos, bueno, también vamos a saltearnos todo lo que es la juventud de Darwin y demás. Lo único que les quería mostrar es una fotito de él chiquito, de 7 años. Tenía una cara medio extraña, pero bueno, no importa. Y aquí hay una ilustración de cuando él prácticamente está subiendo al Beagle, que tiene unos 22 años, es un tipo bastante joven. Y él proviene de una familia, no diría millonarios, pero acomodados, y que lo intentan hacer estudiar un montón de cosas. Primero lo mandan a medicina, en medicina fue un desastre, él mismo dice se aburría en las clases, prácticamente se dormía, le gustaba salir de juerga, digamos, entonces medicina no funcionó, lo anotaron en una carrera que era algo así como mezcla de letras y teología, ahí le fue mejor, llega a recibirse, pero él aprovecha todo ese tiempo que tenía, en el cual se aburría, era un alumno mediocre realmente, para aprender. Y aprende taxidermia, aprende geología y sale al campo y va de acá para allá. De hecho, próxima por favor, uno de los amigos de Darwin le hace esta caricatura cuando él estaba estudiando porque era un fanático de capturar insectos. Y dice, vamos por él, Charlie le dice al insecto que está montando, porque ya a Darwin le gustaba juntar bichos desde chico, le gustaba todo esto, y los amigos lo sabían. Ustedes piensen que Darwin, cuando se está subiendo al Beagle, es decir, cuando tiene unos 22 años, prácticamente no tiene una carrera armada de naturalista. No publicó nada, simplemente era un tipo que se estaba formando, que le gustaban los insectos, que le gustaba la geología, pero aún no había dado a conocer sus dotes. Próxima, por favor. Y es ahí que entramos un poco en lo que es este viaje. Piensen que estamos en un momento en que los grandes imperios coloniales están en gran parte en expansión, algunos en retracción, en expansión, como siempre, pero esto es un gráfico para que vean más o menos, porque obviamente no es del momento, pero que Inglaterra tenía gran parte del mundo bajo su dominio colonial. Y es en este momento donde se producen, piensen, Estados Unidos ya estaba liberado para este entonces, para 1821, que es esta época, entonces, pero nada, es para graficar simplemente. Entonces, hay muchísimos de estos viajes de exploración, pero en realidad son viajes para analizar la topografía, para analizar los recursos naturales de las regiones, para ver las posibilidades de comercio. Es decir, estamos ante un momento de muchísimos viajes que llevan en sus barcos investigadores. Próximo. Y es acá que Henslow, que es el profesor de Darwin en botánica, le hace el contacto con este personaje que es Fitzroy, que iba a encarar un viaje alrededor del mundo. Henslow le dice, mira Charles, supongo, mira Carlos, este viaje te va a cambiar la manera de ver las cosas. Yo sé que no sos un naturalista consumado, apenas estás viendo algunas cosas, pero con tal de que anotes y juntes lo que vayas viendo, vas a ver que esto te va a resultar bárbaro. Darwin se entrevista con Fitzroy. Fitzroy era un personaje muy particular, muy duro, muy religioso. Venía ya de una familia, todos militares, pero él tenía un gran terror. Él tenía la sensación, cuando quedaba solo, de suicidarse.
él tenía una tendencia al suicidio terrible, entonces necesitaba que alguien lo acompañara en el viaje para hacerle compañía. Un militar de alto grado, es decir, un oficial, no podía ponerse a hablar con los marinos. Tenía que tener a alguien de su confianza con quien hablar. Y es por eso que él necesitaba a alguien más. Y por eso que lleva a Darwin. Aunque cuando lo ve dice, él era seguidor del estudio, de la forma del cráneo, y con esto iba a definirnos la personalidad de la gente, cuando lo ve dice, este medio sonso casi lo rechaza porque tenía la frente alta y la nariz no sé qué, pero lo termina aceptando. Lo terrible es que Fitzroy se va a arrepentir toda su vida porque él era excesivamente religioso y hace que Darwin lo acompañe en todo el viaje, con el cual después, cuando Darwin publica la teoría sobre el origen de las especies, primero se van a pelear y segundo él se va a arrepentir toda la vida porque dice el desastre que hice. Y para colmo, se termina suicidando. Es decir, su premonición y su gran terror termina cumpliéndose, una profecía autocumplida. Tenían peleas duritas entre los dos, tuvieron una pelea sí, de la esclavitud. Darwin era un opositor a la esclavitud, venía de una familia opositora a la esclavitud, una de las primeras familias que se pronunció a propósito de eso en Inglaterra. A pesar de ser una familia, no, por supuesto, muy acomodada, eran liberales en sus creencias. Ya hemos hablado un poquito de los parientes de Darwin cuando hablamos de la fábrica Wedgwood y de los industriales ingleses relacionados con la cerámica. Y bueno, él era un opositor a la esclavitud, y cuando ve el trato que tenían hacia sus esclavos, los propietarios de esclavos de Brasil durante el viaje, se manifiesta, ¿no?, muy en contra de esto. Y por eso tiene también una fuerte pelea con Fitzroy, y después Fitzroy se tiene que disculpar. Sí. De hecho, Darwin tiene, o sea, uno lo tiene que leer en su época, obviamente, porque tiene párrafos y comentarios excesivamente racistas, inclusive violentos para determinadas cosas, pero por otro lado es muy progresista, es como un tipo con dualidad, es un tipo medio complejo en ese aspecto. Bueno, también era muy jovencito, ¿no? Así que si todos tenemos dualidades a los 20 y pico, y él, bueno, también por ser hijo de su época, las ha tenido. Sí, en el caso, hoy no vamos a estar capaz adentrándonos tanto en eso, pero en el caso de sus percepciones a propósito de los pueblos originarios, diríamos ahora, en ese momento llamaban los salvajes, Sí. o los indios, según el caso, es también otro gran tema del cual se podría hablar, ¿no? Sí, da para una charla porque estaba muy interesante. Y bueno, una de las labores que tenía el Beagle era no solo topografiar y encontrar algunos pasos y relevar en parte los recursos naturales, sino también devolver a un par de habitantes de Tierra del Fuego que se habían llevado unos años antes, que son Fuegia Basket, Jamie Button, y hay otro más que ahora no recuerdo el nombre. Lo gracioso y lo terrible, si querés, que Jamie Button le ponen Button porque lo compraron por un botón. Entonces se lo llevaron, quisieron adecuarlo a las normas inglesas y los devuelven con toda vajilla inglesa y con modales ingleses a la isla, lo cual es una ridiculez total. Y después vamos a ver cómo. Los devuelven con un ajuar de cosas que realmente creo que poco. Se supone que tenían que representar el avance de la civilización, pero eran un colador, un par de tazas. Sí. Un ajuar muy interesante que también da para un análisis, ¿no? Con qué vuelven estos fueguinos, cuyos nombres, por supuesto, se los habían rebautizado y eran bastante burlones, ¿no? Sí. Bueno, fue a básquet, bueno, peyorativos claro. Totalmente. Vamos con la próxima. Bueno, acá estaba el Beagle, que ya lo mostró Lucas, pero bueno, quería comentarles que era un barco chico. Ustedes piensen que tiene unos 30 metros de largo, de eslora sería, ¿no? Unos 30 metros, un poquito menos. Y piensen que en este viaje van a estar unas más de 70 personas en esos 30 metros de largo. O sea, está bien, tiene sus pisos, tiene sus sótanos, digamos, no sé cómo llamarlos, pero piensen que es un viaje que es complicado, ¿no? Próxima, por favor. Sí, incluso para este viaje hicieron varias modificaciones para que sea, digamos, un poco más cómodo, digamos, entre comillas, ¿no? Tuvo varias modificaciones en todo lo que fue el casco, los interiores, etcétera, para poder hacer un viaje un poco más ameno. Es que me imagino, porque los fueguinos se matarían de risa de verlo a Darwin descompuesto, ¿no? Porque ellos acostumbrados al mar.
Bueno, pensé que venía otra, no importa. Darwin cuando se sube al Beagle, sube con este libro, y esto es fundamental. Sube con un libro que él no lo había leído. Él subía al Beagle diciendo, bueno, yo lo que voy a hacer es comprobar y relevar la creación de Dios de todas las especies. Esto es muy particular, porque Darwin no sube con una idea de decir, bueno, las especies cambian. No, no, Darwin dice, voy a ayudar al catálogo de las especies creadas previamente por un creador. Y sube con este libro. Y este libro de Lyell de geología lo que dice, que es un libro que trata sobre lo que se llama uniformitarismo, lo que dice Lyell es, los procesos que ocurren hoy en día en la historia de la Tierra ocurrieron siempre. Nunca pasó algo totalmente distinto. Siempre fue todo más o menos igual. ¿Y qué genera esto? Que la Tierra tiene muchísima antigüedad, porque si hoy en día vemos que los procesos geológicos son tan lentos, en el pasado tuvieron que ser igual, y en consecuencia esto genera una profundidad temporal enorme en el mundo, que contradice la Biblia, que tenía unos pocos miles de años. Entonces, en este aspecto, este libro es muy importante porque va a dar el marco temporal a Darwin que tanto necesita luego. Lo interesante es que todavía no había leído nada. Él entraba con unas ideas que después va a cambiar. Si puede ser la próxima. Ya, esto era lo que quería decir. Piensen que pasaron en ese barco unos 30 metros casi 5 años. Entonces, es un viajecito. Y piensen que Darwin se subió a los 22. Así que va a volver también más crecido. Ustedes imagínense lo que fue esta locura. A los 22 años, 5 años, los pasa recorriendo el mundo en el Beagle. Y ahora sí, la próxima. Ya lo había mostrado esto Gastón. Y bueno, y donde más se dedican a analizar y a explorar es en el sur de Sudamérica. Y ahí podemos ver un poco los trayectos que hicieron, que son muchísimos, fueron hasta las Malvinas, por todos lados. Y eso que ven en naranja son los trayectos que Darwin hizo a pie. No hizo a pie, sino hizo en tierra, ¿no? A pie seguramente no, a caballo. Para que vean que él tuvo oportunidad de tocar varios puertos y recorrer bastante de lo que es Argentina. Él había arreglado con Fitzroy. Habían arreglado de que él podía bajarse en cualquier lugar y poder recorrer el lugar que quisiera, y después había como una coordinación para embarcar, digamos, en el Beagle cuando llegue a puerto. Sí. O sea, él podía hacer bueno, como una pavada que voy a contar, pero no sé si vieron la película Capitán de Mar y de Guerra, una cosa así se llama. Sí, es muy parecido porque es la misma dinámica que tenían Darwin y Fitzroy, la tienen estos dos personajes, porque también es bueno, nosotros, no sé, dejamos el barco un par de días acá, vos podés cruzar hasta allá, demás, van organizando cómo el naturalista pueda ver un poco de naturaleza y a su vez no entorpecer el viaje para el que iba, ¿no? Por favor, la que viene. Divertido en el que cuando lo dejan en Salvador, si no me equivoco, en Brasil. Y él se despacha viendo insectos a lo loco en esa naturaleza tan exuberante, y además se relaja porque también había habido algunos problemitas con Fitzroy y está como muy contento de haber tenido este despegue, ¿no? Ellos vuelven a Río, el Beagle vuelve a Río y después lo encuentran nuevamente. Bueno, algo interesante es que hay una pared sobre la que él siempre se sentaba y miraba, una pared de roca, y está el lugar donde se sentaba. Allá cuidaron bastante más lo que es el viaje de Darwin, ¿no? Acá la casa donde estuvo y demás está como está, pero hoy en día es un estacionamiento, o sea, bueno, nada. Lo primero que hace Darwin básicamente cuando llega a la zona de Bahía Blanca y se entrevista con Juan Manuel de Rosas, en ese momento el hombre más poderoso del país, que le da un salvoconducto para que Darwin pase por donde quiera. Si no era por esto, se le iba a recontra complicar. Rosas estaba ahí acampando en lo que sería las postrimerías de la primera campaña del desierto. Y ahí logra conocerlo. Darwin es muy conocido, esto se llama una buena impresión de Rosas, después se da cuenta que se equivocó. De hecho, hasta es bastante crítico de las campañas al desierto, la primera campaña al desierto Darwin, porque no le gustó nada, porque ya él veía lo que ya iba a suceder, ¿no? Que iba a ser un exterminio total de los pueblos originarios, y si bien él tenía, como decíamos, estas cuestiones, bueno, se había puesto en contra de cualquier tipo de masacre y demás. Ahí conoce también a uno de los bufones de Rosa. Bueno, es muy interesante la historia, si la pueden ver, porque la verdad que vale la pena escucharla. Pero bueno, la cuestión es este salvoconducto.
puede ir por todos Termina lados. afirmando que la única manera de hacer que estos pueblos sobrevivan es dejarlos en paz, ¿no? Porque ni siquiera queriendo ayudarlos, piensen en la experiencia que tiene llevando a estos tres fueguinos de nuevo a su lugar de origen, cuando en realidad la idea evangelizadora era la que los había alejado y la que los había vuelto a llevar en una forma tan violenta, ¿no? Él dice que ni siquiera intentando ayudarlos uno los puede ayudar, que la única manera de hacer que prosperen o que sigan, por lo menos que no perezcan como estaban pereciendo como ellos decían en ese momento, los pieles rojas, ¿no? en Estados Unidos, era no intervenir para nada con su desarrollo, con su cultura. Sin embargo, esta es una de las dualidades de las que estabas hablando, Fede, ¿no? Que a veces tiene comentarios como muy muy modernos de alguna manera, o de mucho relativismo, y por momentos tiene unos comentarios tremendamente racistas, ¿no? Bueno, vamos con la... Digamos. Bueno, también para que se ubiquen más o menos cómo era Argentina, entre comillas, en ese momento, fíjense que gran parte estaba bajo el dominio de los pueblos originarios, las provincias no tenían la forma que tienen hoy en día, más o menos para que se den una idea de lo que estuvo recorriendo Darwin, no es la Argentina de hoy en día. Esto hay que tenerlo mucho en la cabeza cuando uno habla de estas cuestiones. Próxima. Y bueno, Darwin lo que intenta hacer siempre es cuando llega a alguna ciudad, en este caso la ciudad de Buenos Aires, donde hay una frase hermosa que es algo así como, donde las damas se peleaban por tener el peinetón más grande y más federal de todos, porque en los momentos de rosas, Darwin donde logra llegar, despacha los cajones de todo lo que va juntando. Piensen que en un barco tan chico él no puede, él va juntando escarabajos, aves, peces, rocas, fósiles, no puede estar dejando en el barco. Entonces acá al lugar que llega lo despacha y lo manda a Europa. Lo manda a Europa en cajones. ¿Qué pasa? Claro, en Europa cuando los investigadores van recibiendo esos cajones, van encontrando maravillas que Darwin les estaba enviando. Especies nuevas, géneros nuevos, linajes nuevos. ¿Qué pasa? Darwin va cobrando una gran fama mientras él está en el viaje. Ya antes de llegar a Europa, antes de volver a Europa, él va a ser un naturalista famoso por todo lo que está mandando desde acá. Próxima. Y es acá, en la zona de Punta Alta, ahí nomás de Bahía Blanca, donde hace sus principales descubrimientos de fósiles. Siguiente. Estos son algunos de los restos que encuentra, empieza a encontrar los restos de lo que luego se va a llamar la megafauna, los primeros hallazgos sistemáticos de todos estos animales. Próxima, por favor. Y lo que más lo sorprende es el hallazgo de este animal que lo encuentra en Montevideo. Unos chicos le estaban tirando piedras para bajarle todos los dientes al cráneo, y él se lo compra por apenas unas monedas. ¿Qué pasa? Este animal muestra una serie de características únicas que no había visto él nunca antes. Él no era anatomista, pero cuando lo dice, esto es algo increíble. Lo voy a enviar ya mismo a Europa. Próxima. Es el famoso Toxodon. Fíjense, acá está el cráneo visto desde abajo. Fíjense que tiene como una paleta delante. Bueno, ahí tenés incisivos parecidos a los de un roedor. Los dientes de crecimiento. Después rasgos de ungulado. Mezclaba todos los rasgos de un montón de animales. Esto Darwin ya le empieza a generar cuestionamientos graves. Dice, un animal con tanta combinación de rasgos de un linaje, de otro grupo, de otro grupo. Entonces se lo manda directamente y se lo manda al mayor especialista en ese momento, que era próxima, Richard Owen. Que así como lo ven acá, que parece prácticamente un villano de una película, era una de las personas más malas que deben haber existido. Es uno de los científicos villanos, un tipo que robaba trabajos, que se quedaba cosas, que destruía a todo el que se lo oponía. La cuestión es que era igual que el villano. Sí, sí, pues con la toga esa siempre aparece así, y jamás creo que sonrió en su vida. Más allá de eso, era un gran anatomista tan grande que hoy en día se siguen consultando muchísimo sus obras. La cuestión es que cuando lo veo, bueno, estos materiales que le envía Darwin, se sorprende igual que él. Dice, esto es algo increíble. Nada, los hallazgos de Darwin sorprendían en Europa y a su vez empezaban a cambiar la mente de muchos de los investigadores. Próxima, por favor. Darwin se está encontrando
jugando con toda esta fauna que en realidad representaba unos 60 millones de años de evolución aislada del resto de los continentes. Luego de la extinción de los dinosaurios, Sudamérica permanece aislada por masas de agua, por océanos, del resto, mares del resto de los continentes. Entonces acá tiene una evolución muy particular la fauna, una evolución única, y Darwin empieza a encontrar esos rastros. Y entonces se pregunta, ¿por qué estos animales, si fueron creados azarosamente, no aparecen en Europa, no aparecen en Asia, no aparecen en Estados Unidos, no aparecen solo acá? Empieza a cuestionarse algunas cosas. Próxima, por favor. Bueno, acá hay algunas reconstrucciones de lo que fue encontrando Darwin. Arriba, a la izquierda, tienen el Toxodon, debajo la Macrauchenia. Son todos estos animales que Darwin encuentra por primera vez y los da a conocer. Próxima, por favor. Bueno, acá también unas reconstrucciones para que vean que algo le empieza a sonar, porque dice, yo encuentro los gliptodontes, que son estos armadillos gigantes, los perezosos gigantes, en continentes donde hoy en día están sus parientes vivientes. Dice, yo no encuentro un armadillo fósil, no lo encuentro en Asia, lo encuentro donde hoy en día están los armadillos. Entonces él se empieza a cuestionar y dice, si la creación es azarosa, si la creación es caprichosa, ¿por qué los parientes están siempre juntos? ¿Por qué donde encuentro el ancestro de un armadillo están los armadillos y no en otro lado? No tendría por qué tener ese sentido. Darwin empieza a ver que en realidad tal vez la cosa es que el transformismo, las especies cambiando por sí mismas, puede ser algo. Se le empieza a encender un poquito el foco. Puede ser algo válido. Próxima, por favor. Bueno, nada, acá hay algunos de los esqueletos de los animales que yo les contaba, esos armadillos gigantes, los perezosos. Próxima. La cuestión que Darwin sigue recorriendo y se empieza a encontrar con otro tema que lo maravilla, que es el ganado. En este caso, el ganado ovino. Él ve que los ganaderos uruguayos y argentinos elegían a determinados individuos, supongamos las ovejas, elegían a los individuos con más lana y más linda y los empezaban a reproducir entre ellos. Los estaban seleccionando los individuos que más le iba a convenir, porque luego su descendencia iba a tener esas características. Los estancieros argentinos y los ganaderos argentinos y uruguayos eran darwinianos antes de que Darwin lo supiera. Ellos ya estaban seleccionando las especies antes de que Darwin lo supiera. Pero cuando Darwin ve esto, empieza a decir, puede ser que si una persona es capaz de seleccionar animales con determinados rasgos para generar una raza, la naturaleza tal vez haga lo mismo. Próxima. Y esto, bueno, se ve claramente, lo puede ver cualquiera en las razas de perros, por ejemplo. Como es este caso, que bueno, de un perro tipo lobo podemos sacar un animalito tan, perdón lo que voy a decir, horrible como un pequinés, o uno tan lindo como un dálmata, ¿no? Perdón si alguien tiene un pequinés, no quiero sonar agresivo. Próxima, por favor. Y se encuentra con una cuestión única que hablando de nuestra región. Pobrecita poco agraciada, ¿no? La vaca ñata. Hablando de bicho poco agraciado, la vaca ñata. Esta especie bulldog vacuno, fíjense, arriba a la izquierda tenemos un cráneo de vaca ñata y al lado de una vaca común. Fíjense cómo tiene un aspecto muy raro. Abajo hay dos fotitos. Esta era una raza muy particular que surgía de vez en cuando y desaparecía de vez en cuando, y Darwin no entendía bien por qué. Y Darwin dice, no les cerraba por qué algunos individuos surgían con una característica tan particular como le dificultaba incluso al comer, y cómo estos individuos lograban que su descendencia tuviera individuos con las mismas características, y a veces desaparecían. Entonces ahí él empieza a pensar que en realidad la variación de los individuos dentro de una misma especie, como yo que soy morocho, Flavia que es bastante rubia, más o menos, no sé, cómo hay variación dentro de una misma especie. Él empieza a pensar, acá hay variación dentro de una misma especie, pero dice, pero no puedo seguirla en el tiempo, porque yo estoy de paso, tengo que saber qué pasa después.
Entonces le consulta a un amigo que de apellido Lund, ¿sí? Edward Lund, que es el que va a crear luego Plaza Constitución, los ferrocarriles del sur. Bueno, va a ser luego el dueño de este. ¿Con quién puedo hablar? ¿Quién me puede dar datos sobre la vaca niata? Y es ahí que entra otro personaje parte, que es Francisco Javier Muniz, prócer argentino, gran médico, gran investigador. Y Darwin dice, encontrar un anatomista en este extremo del mundo es increíble, le dice a Owen. Este tipo es un genio y me va a poder brindar los datos que yo necesito. Y es acá que Muniz le contesta, cuando Darwin le hace las preguntas, Muniz le contesta, todo por medio de cartas. Próxima. Fíjense que Muniz, que era un naturalista también, estaba muy interesado en los fósiles. Tal es así que en su tumba, no me sale el nombre, en el cementerio de la Recoleta, fíjense. Sí, ¿cómo? No, en el mausoleo. En el mausoleo está. En el cementerio de la Recoleta, fíjense que la base tiene fósiles, porque él estaba interesadísimo en los fósiles, y de hecho, la primera descripción hecha por un argentino de un fósil es debido a él. Próxima, por favor. Donde describe el tigre de dientes de sable y le pone Munifelis en honor a él. O sea, un poco ególatra, pero más allá de eso, es el primero en describir un fósil y lo hace muy bien. Uno lee la descripción hoy en día y es una descripción muy buena. Y Darwin, cuando ve esta descripción, se queda maravillado. De hecho, hace tratativas para ver si podía comprar el Munifelis y llevarlo a Inglaterra. Próxima, por favor. La cuestión es que ahí aparezco yo, porque la única carta de Darwin que existe en Argentina es la que le manda Muniz. Así que tuve la suerte de verla, está en el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Próxima. Ahí estoy chocho con esta carta y fíjense que ahí está la firma de Charles Darwin. Porque es donde pregunta, es algo donde aparecía yo y me gustó mucho. Ahora bien, bueno, Darwin se va para la Patagonia. Y en la Patagonia la pasa muy mal. No es que la pasa muy mal. Se encuentra con esta zona totalmente desolada, estos páramos, y realmente él la llama la tierra maldita. Y de hecho, próxima por favor, en este párrafo que está acá, que no sé si se puede llegar a ver bien, la próxima, pero se refleja muchísimo en las acuarelas de la acuarelista que iba en el Beagle, porque fíjense qué fea que dibujó esta parte de la Patagonia. En todo el paisaje no hay más que soledad y desolación, no ve un solo árbol y salvo algún guanaco, o sea, el tipo le pareció terrible. Sin embargo, y él lo va a decir siempre, esta tierra se le quedó en el corazón, digamos. Así, una poesía un poco berreta hago, pero no importa. Porque es lo que nos pasa a todos cuando vamos a la Patagonia, estas estepas interminables. El tipo dice, es de una desolación absoluta, es horrible, pero sin embargo, algo le quedó. Y él acá es donde va elaborando todas estas ideas que después va a plasmar. La Patagonia tiene una gran importancia en él, porque luego él, al recorrer todos estos lugares, va a plasmar luego muchas de sus observaciones, muchas de sus ideas. Próximo. Bueno, acá está la llegada a Tierra del Fuego. Justamente fue una ilustración que puso Lucas. Pero bueno, más allá el tantísimo de su interacción con los originarios de Tierra del Fuego, la cuestión es que los dejan a Jimmy Button y a sus compañeros, los dejan de vuelta vestiditos con frac, una locura total, en el medio de Tierra del Fuego. Y Darwin realmente viene hablando bien con cada grupo que se encuentra, no es muy discriminador, pero acá los odia. Le parecen repugnantes, de costumbres terribles y demás. Y hay una conferencia muy interesante que ella cree que había encontrado el porqué. Es que Darwin consideraba lo más repugnante, lo más terrible de toda la humanidad, la costumbre del canibalismo. Cuando llega a Tierra del Fuego y se entrevista con un fueguino, ella dice, ¿por qué no hay adultos mayores? ¿Por qué no hay viejos acá entre todos ustedes? Y el tipo, haciéndole una broma, le dice, no, lo que pasa es que nosotros no nos comemos. ¿Cómo? ¿Ustedes son caníbales? Sí, vamos al bosque, nos morfamos todas las viejas.
Preferimos comernos a los viejas que a los perros. Y Darwin se vuelve loco. Dice, estos son unos monstruos directamente. Y es ahí que dice, los contaba este arqueólogo y lo ha publicado en un libro muy interesante, que la raíz tal vez de su odio hacia los fueguinos sea esta. No sé si será cierto, pero la historia es linda y que pasó, que el tipo le dijo que se comían las viejas, es así porque Darwin lo escribe en su diario después y todos los antropólogos luego vieron que eso era Nuestros casos de mentira. informantes mentirosos que tanto han dado que hablar. Genial, Al es final a veces genial. son más interesantes que los que dicen la verdad. Totalmente, y mirá todo lo que generó el relato de este tipo, que es fabuloso. Cuando uno ve lo que escribió Darwin, que le dijo este informante, vos te das cuenta, con el conocimiento que tenemos hoy en día, que es una mentira Claro, absoluta. claro. Está Se bueno. divertían un poco en escandalizar a los etnógrafos, bueno, a los viajeros en general. Bueno, de ahí de Tierra del Fuego pasamos a las Galápagos, donde obviamente Darwin se ve sorprendido por las tortugas, próxima, pero lo que más lo va a sorprender en el viaje son estos animales que son una especie de calandrias, no los pinzones. Él cuando llega a estas islas ve todas estas calandrias emparentadas entre sí, cercanamente emparentadas, pero a su vez cada una con sus diferencias, y les dice, todos estos animales tan parecidos, tan cercanos geográficamente, pero a su vez diferentes, ¿no me estará hablando un poco también de que esta cuestión de que la creación no es así nomás, sino que tal vez las especies se van dispersando, se van transformando en regiones geográficamente cercanas? Él cuando llega a las Galápagos clasifica mal a los pinzones. Entonces, no se da cuenta. Cuando llega a Europa y se encuentra con los especialistas a los cuales le mandó los pinzones, ahí él va a darse cuenta de eso que vio. Pero en ese momento él no se dio cuenta por los pinzones. Vio estas calandrias y ahí ya le llamó la atención. Próxima. Bueno, entonces Darwin vuelve a Europa con tres cosas. Primero, fanático del mate. Le encantó el mate. Segundo, todas estas ideas que le fueron revolcando los conceptos que tenía previos, se los dio vuelta, se lo volvieron a dar vuelta, realmente le abrió la cabeza. Y tercero, mal de Chagas. Darwin relata cuando lo pican un montón de vinchucas por la zona de Mendoza, y bueno, aparentemente murió de mal de Chagas. Así que le dejamos tres cosas, ¿no? Los sudamericanos le dejamos algo a Darwin. Y lo Próximo. recibimos a tiros, una cosa que no dijimos. Lo tiros en Buenos Aires, ¿no? Después hubo un pedido de disculpas y el responsable fue retirado de su cargo, pero para que Pero mantenga la cuarentena sin dar palabra, los recibimos a tiros. Y vivió cerquita del pasaje de Belgrano, porque, como decía Fede, hoy lo que fue su casa es un estacionamiento que queda enfrente del Colegio Nacional. Así que lo tenía ahí nomás de vecino. ahí nomás. Creo que antes había una placa, Mariano Bon creo que había dicho que había una placa, pero creo que la sacaron. Bueno, no sé, pero estaría bueno Sí, un poco reconstruir pero esos itinerarios, ¿no? Bueno, ¿y qué influyó en Darwin entonces? Obviamente, primero el viaje, donde pudo ver toda esta cuestión de la diversidad de especies, cómo se distribuían en el espacio y en el tiempo un poco también. El libro de Lyell, que le dijo, la Tierra es mucho más antigua y los procesos son mucho más largos de lo que uno puede imaginarse. La selección artificial que vio en estos ganaderos que iban seleccionando los diferentes individuos, las ovejas, las vacas. Y después unos libros que va a leer en Europa, especialmente uno de Malthus, en el que dice que las poblaciones humanas tienden a expandirse de manera exponencial, es decir, muchísimo. Pero en la práctica no termina siendo así. Darwin dice, ¿por qué? Si los cálculos dan para que todas las especies hagan así, y la mayoría no lo hace. O lo hace a ritmo muy inferior de lo que uno podría pensar. Con los cálculos de Malthus, en pocos años, ellos pensaban que el mundo se iba a ver rebalsado de gente. Y sin embargo, a pesar de tener la medicina y todo, eso no sucedió. 100 años después, no sucedió. En el momento pensaban que en 20 años ya está. Listo, el mundo se iba a tener que cerrar porque iba a estar totalmente poblado. Y no pasó. Y Darwin se pregunta, ¿por qué estas cosas pasan? Próxima, por favor.
Y es acá que Darwin, acá, más de 20 años después, él vuelve, llega del Beagle y se pone no solo a publicar, sino a leer y a estudiar y a preparar lo que él había pensado. Y se tarda unos 20 y pico de años hasta publicarlo. Piensen, esto lo publica, llega en 1836, lo publica en 1859, donde publica su famoso libro sobre el origen de las especies, que fíjense el título larguísimo que tiene, que está en amarillo de arriba, que no Por nos, eso tardó no tanto nos en importa. publicarlo. Claro, con tremendo título. Y ¿Qué porque no querés? te tenía Pero voz él lo que de dice, maestro de publicar rápido. claro, cortá el título y ya está. Dice, la enorme diversidad del diseño de la vida obedece a un proceso de descendencia con modificación, donde cada individuo de una generación difiere un poquito del anterior. Y esto es lo que él piensa, que él había estado viendo. Una generación tras otra, despacito se va a ir modificando con el tiempo. Y a través de grandes espacios temporales, vamos a poder apreciar esas diferencias que en un comienzo son mínimas. Próxima, por favor. Fíjense, esto es muy interesante, un cuaderno que ve Darwin, que una de las ideas básicas de las cuales él se convenció cuando estuvo viajando, es que la vida procede todo de un mismo punto, es decir, somos todos descendientes de un mismo ser viviente. No somos creaciones separadas, sino tenemos un tronco común, una base común. Fíjense en ese conocidísimo grafiquito que está a la izquierda, que dice yo creo, arriba I think, que él ahí ve, dice, la vida la ilustra como un árbol, y es uno de los primeros en hacer este tipo de ilustraciones. Antes la vida no se ilustraba como un árbol, se ilustraba como esferas concéntricas, un montón de cosas. Él ve la vida como un árbol. Es el primero en verla así, una especie de árbol, donde él quiere explicar lo que él ve, que dice que de una van saliendo las demás. Pensar que Próxima. paradójicamente, ¿no? El sentido común, el más ignorante de los sentidos comunes lo asocia con una idea de evolución lineal. Gracias. Que las especies se van transformando con el tiempo. Pero ¿qué pasa? No podía explicarlo. ¿Por qué se van transformando con el tiempo? Entonces Lamarck lo que pensaba es que las especies tenían una suerte de interior, de ganas, de fuerza vital, que las hacía tender hacia la perfección, hacia la mejor adaptación. Entonces cada especie tenía en su interior algo que lo hacía ser como es. Y es por eso que muchas de los dibujos que vemos, fíjense estos dos que son los de los clásicos, desde el mono hacia el hombre, tiene ese sentido. Nos dice, bueno, del orangután fuimos yendo hacia la mayor perfección que es el hombre. Y los dos dibujos que están acá no son de personajes que estaban a favor de Lamarck, son de personajes que estaban a favor de Darwin. De hecho, el de arriba es de Huxley, que es el gran defensor de Darwin. Y esto demuestra que no entendieron la idea de Darwin. Porque Darwin nunca habla de perfección, ni nunca habla de tendencia de nada. Próxima, por favor. Bueno, otra de las ideas de Lamarck, que era que, bueno, que en el caso de la jirafa, que un animal iba empleando un determinado órgano y con su empleo se lo iba a ir pasando a la descendencia. Entonces, si una jirafa iba estirando el cuello para comer más arriba, y su hijo va a salir con el cuellito un poco más arriba, el otro más largo, el otro más largo, y así hasta generar una jirafa en la actualidad. Pero si ustedes se fijan, por ejemplo, yo uso un ejemplo bárbaro que es el de los deportistas. Mi viejo es un excelente deportista. Maratones, tenis, natación, todo. Si era por eso, me tendría que haber dado a mí algún gen deportista, y yo muy deportista no soy, no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, creo que de mi viejo no pasaron muchos genes ni muchas condiciones, al menos como lo decía Lamarck. Próxima, por favor.
Y es acá que este cuadro es medio un embole, pero se los voy a intentar explicar fácil para entender lo que Darwin nos quiso decir. ¿Qué decía Darwin cuando leyó este libro de Malthus? Vio que las poblaciones tendían a aumentar exponencialmente el número. ¿Esto qué indica? Que había muchísimos descendientes, pero que no todos sobrevivían. Es decir, algunos descendientes sobreviven y otros no. ¿Y qué vio Darwin? Que tal vez los que sobrevivían era en realidad porque estaban mejor adaptados a las condiciones ambientales. Es decir, si hay un animal que come que come algo que es negro y todo, bueno, estoy dando un ejemplo que es malísimo, no importa. Entiendan eso. Los individuos. El de las mariposas. El de las mariposas, exactamente. Quería hacer el ejemplo de las mariposas, pero era medio complicado. Hubo un momento donde las mariposas oscuras, debido al hollín que había en el aire, sobrevivían mucho más que las claras, que debido a que se veían mucho mejor con el fondo de hollín. Entonces, los predadores comían más animales claros que oscuros, y entonces los oscuros terminaron siendo los dominantes dentro de la población. Es decir, las pequeñas variaciones que hay dentro de la población permiten que algunos sobrevivan y que otros no. Pero ¿qué es lo realmente importante de todo esto? ¿Qué es la gran importancia? Que esto no tiene un sentido. Y que acá se malentiende muchas veces. Que Darwin no está diciendo que el que sobrevive es mejor, es más inteligente, es más fuerte, más alto. No, Darwin lo que dice es que las condiciones que se dan en ese momento van a definir esto. Por ejemplo, cuando el meteorito que cae sobre la Tierra y extingue, hace desaparecer a todos los dinosaurios. Eso no importaba quién era el más alto, el más fuerte, el más inteligente. Cayó un meteorito y barrió con la faz de la Tierra. ¿Y quiénes sobrevivieron? Y muchos por azar. Él mete muchísimo el azar en todo esto. Otros porque tenían una fisiología que le permitía sobrevivir si caía un meteorito. O sea, cuestiones en las cuales uno no importa qué tan adaptado, qué tan no adaptado esté, sino simplemente se incluye muchísimo el azar. Y esto es muy importante, porque ya no nos habla de una tendencia, ni de unas ganas de perfección, ni un sentido de perfección, sino simplemente que las contingencias momentáneas son las que generan los cambios. Próxima, por favor. Bueno, esto era lo que decía. Con su explicación nos muestra que no hay necesidad de un creador, que no hay una dirección hacia la perfección. También mete al hombre dentro del árbol de la vida. Entonces dice, mirá, nosotros no somos algo especial, porque en su momento se decía, bueno, si tenemos alma somos algo distinto. Dice, no somos nada especial. Somos todos parte de la misma historia. Y finalmente, todo esto es resultado del azar. O sea, no... Y esto, bueno, es una imagen muy desoladora. Y más para aquel momento. Son planteos muy fuertes los que hace él. Muchos no los entienden, y como les mostraba, por ejemplo, Huxley, que es gran defensor de él, pero no entienden demasiado lo que Darwin quiere decir en muchas ocasiones. Próxima, por favor. Bueno, y esto genera obviamente toda una serie de ataques por parte no solo de la Iglesia, sino de grupos conservadores que realmente veían con desolación esta postura, y no solo con desolación, sino también que veían como nosotros los seres humanos somos gusanos, al fin y al cabo, que es lo que está a la izquierda. El hombre es el mal. El hombre es simplemente un gusano. Y Darwin estaba diciendo eso. Bueno, esto genera una gran crisis, bueno, y un montón de cambios, e influye obviamente en la manera de ver la sociedad, la manera de ver todo. Es increíble porque es una de las pocas veces que un investigador, haciendo directamente ciencia que podría llamarse básica, realmente influye de una manera tan profunda en la sociedad toda. Próxima. De hecho, hoy en día nos costaría ver cualquier cosa sin pensar en el cambio, ¿no? ¿Y localmente en qué influyó? Bueno, por ejemplo, tenemos el caso de Florentino Ameghino, que fue un gran paleontólogo argentino, gran naturalista, que escribe el primer libro en castellano sobre evolución, que es este libro que se llama Filogenia. Darwin caló profundo en la sociedad argentina, por todo el tiempo que estuvo acá. Se pudo cartear con Muniz, se pudo cartear con varios personajes, y realmente influyó.
Pero no solo influyó en los naturalistas o en los investigadores como Ameguino, próxima, por favor, sino también influyó en las clases que podríamos llamar dominantes, las clases dirigentes. Por ejemplo, Sarmiento da un gran discurso en la fecha de muerte de Darwin, en el Teatro Argentino, en el Teatro Nacional, perdón, donde está muy bueno si lo pueden leer, porque ya Sarmiento dice, Darwin a nosotros nos debe que le hayamos dado no solo los fósiles, sino también que haya podido ver a los ganaderos argentinos con esa selección artificial. Entonces dice, bueno, y redondea diciendo, bueno, que acá en Argentina tenemos una raza ovina que da lana y que además da plata, pero bueno, más allá de la locura de Sarmiento, es un análisis muy interesante y muy avanzado, la verdad. Se ve que Sarmiento conocía bastante la obra de Darwin porque me sorprendió al encontrar un discurso tan interesante. Y Sarmiento, a su vez, va a ser próxima ridiculizado por este discurso que da, donde lo ilustran. Uy, ahí está. Uy, bueno, se ve que quedó una animación, donde lo ilustran, fíjense, con los brazos extremadamente largos como lo de un mono. Acá también la aceptación del darwinismo tuvo una oposición importante durante las primeras décadas, ¿no? Si bien, a diferencia de otros lugares, los grupos de la dirección del país, los grupos dominantes, los grupos de poder, se sumaron en muchos casos al darwinismo, otros no, pero acá tuvo bastante apoyo. Próxima, bueno, para ir terminando, les quería dejar esta imagen de una de las historietas que le ponían a Darwin y de las burlas que le hacían. Así que bueno, nada, todo hasta acá, ya hablé demasiado. Excelente, Fede, muy bueno. Gracias, Fede, muy bueno. Gracias. Muy Espero bueno. que Y yo les guste, bueno. para despedirnos también tomé un parrafito de Darwin donde él mismo, ¿no?, menciona que este viaje fue el acontecimiento más importante de su vida y de su carrera, que fue donde realmente por primera vez educó su mente, que le prestó atención a distintas ramas de la historia natural, que perfeccionó su capacidad de observación, y habla de las impresiones, ¿no?, que le dejaron estas tierras, como nos comentaba Fede, las impresiones que le dejó la exuberancia de las selvas, los desiertos de la Patagonia, las montañas cubiertas de bosques en Tierra del Fuego. Y la vista de un salvaje desnudo en su tierra natal es algo que no se puede olvidar nunca, dice, ¿no? Él también tenía ese interés antropológico. Y a propósito también de otro dato de color que nos comentaba Fede, realmente se volvió un asiduo tomador de mate, Darwin. Siempre es interesante mencionar a quién convencimos de tomar mate, y él lo cuenta él mismo en sus textos, y también su hijo, ¿no?, que se había hecho un asiduo tomador de mate. Como lecturas recomendadas tenemos varias. Tenemos los libros de Héctor Palma sobre Darwin aquí, de las huellas de Darwin en la Argentina, Darwin y el darwinismo. También tenemos Las vacas de Mr. Darwin y otros ensayos. Y, por supuesto, la autobiografía de Charles Darwin, que es realmente es muy pequeñito. Acá lo tengo. Saben que es tan pequeñito que lo pueden leer en un viaje en colectivo. Y uno que me olvidé de poner, pero que me parece que está muy bien narrado, es Darwin, la expedición en el Beagle, de Alan Moorhead, que quizás lo puedan llegar a conseguir en Mercado Libre. Narra toda la expedición y en una manera realmente muy, muy didáctica, un poco al estilo de Fede. En cuanto a las propuestas en televisión, ahora en YouTube les recomendamos el especial de Encuentro de Darwin en Argentina. Lo pueden encontrar fácilmente en YouTube, y ahí tienen la participación también de otros científicos e investigadores que también en forma muy didáctica cuentan un poco sobre estas peripecias de este naturalista en nuestras tierras. Para invitarlos a los próximos eventos de Lepage, el 14 de junio está la charla Perfume, el accesorio invisible, con historias de perfume a cargo de la maestra perfumista Liliana Pañota de Arcadia. Y empieza el ciclo de literatura, historia y mujeres de Ana María Cabrera. Empieza este 23 de junio
con la charla sobre Regina Pacini, nada más y nada menos. Patri, ¿querés agregar algo? Flavia. Sí, va a ser todos los miércoles. La escritora Ana María Cabrero es conferencista internacional y justamente con el tema de Regina va a haber un evento internacional de reconocimiento en Italia que están filmando en estos días en la Casa del Teatro, así que se espera que va a haber bastante repercusión con este personaje, no solo en Argentina, sino internacionalmente. Y nosotros tenemos el privilegio de que Ana María va a estar justo como en el medio entre la filmación y el lanzamiento de esto, así que algo nos va a contar, además en sí del personaje, la historia, su novela. Buenísimo, un lujazo. Flavia, Bueno, otro libro que quería recomendar que está muy bueno se llama El Fueguino, de Arnoldo Cancrini, que es la historia de Yo mi Button y Poesia, que cuentan, ajá. digamos, cómo viene el Beagle y se lo lleva a Inglaterra. Es una novela. Todo otro tema del que seguramente vamos a estar hablando, ¿no? Próximamente, porque la verdad que es muy interesante ir abriendo abanicos a partir de una charla, y me parece que el caso de los fueguinos Sí, está muy está bueno. como para tratarlo con mayor profundidad. Bueno, les agradecemos a todos por haber venido, un montón de gente el día de hoy, buenísimo, y se quedaron hasta el final a pesar de que nos pasamos unos minutitos. Pero bien valió la pena, realmente gracias Fede, y gracias a Un gusto. la gente de Casa Lepage como siempre. Nos Gracias vemos a ustedes. Agrego una cosita Gracias a todos. chiquitita. Les agrego una cosita chiquitita. Hay un campamento muy lindo que justamente se llama Campamento Darwin, capaz que lo conoce Fede, es un hotel chico, muy chiquito, que nosotros entrevistamos el año pasado y justamente está muy cerquita de algunos de los lugares donde estuvo acampando Darwin. Pueden mirar Ajá. la charla en YouTube y por supuesto mirar la página web del hotel, se llama Campamento Darwin. Pero en nuestro canal de Organizado, YouTube dice María está. Gaña. Buenísimo, muchas gracias.